Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, primero que nada, les agradezco que hayan venido a esta presentación. Les agradezco su presencia aquí en la librería de Eudeva. Para los que no me conocen, yo soy Jimena González, soy la coordinadora editorial de Eudeva, y para los que me conocen también. Estamos reunidos y reunidas acá en ocasión de la presentación de una novedad, que bueno, es algo que yo repito en todas las presentaciones. Hay gente que ya ha venido acá y me ha visto en este rol, y entonces va a decir, bueno, otra vez va a decir que sí. Otra vez voy a decir que para nosotros siempre es un motivo de alegría poder hacer estos actos, por la cantidad de cuestiones que implican, no solo porque nos reunimos, acá en este caso, para mí en particular, con colegas, con amigos, con gente que hace mucho que no veo, con gente con la que me gusta estar, sino también cuando lo hago en ocasión de autores que no conozco y público que no conozco, porque siempre significa la aparición de un nuevo título, la suma de un nuevo título al catálogo, y eso significa que el catálogo está en movimiento, que está activo, que está creciendo y que siempre hay cosas nuevas e interesantes para decir. Bueno, en este caso, como les dije antes, para mí es particularmente especial la ocasión porque quien presenta el libro es nada menos que Juan Diego Vila, que es alguien a quien conozco hace mucho tiempo y que ha tenido funciones muy especiales en mi vida. Ha sido profesor, ha sido consejero de mi tesis de doctorado. Todos esos caminos lo llevaron a convertirse también en mi amigo. Así que, bueno, es como una fiesta por todos lados. Y además es muy especial el libro que vamos a presentar. Bueno, lo tienen varios de ustedes, lo han visto. El título es El Quijote de 1605, capítulo a capítulo, un manual. Y, bueno, el título dice bastante de lo que vamos a encontrar. Pero no por eso vamos a dejar de hacer referencia a algunas cosas. Lo primero que me importa señalar desde el punto de vista de lo que significa esta incorporación en nuestro catálogo es el tema de la continuidad de una tradición de publicaciones que tienen que ver con los estudios literarios de, digamos, de la literatura española, no solo del siglo de oro, sino también medieval, que se asocian con el Instituto de Filología y Literatura Hispánica de Amado Alonso, con el que todos tenemos un vínculo afectivo muy grande, ¿no? Hace mucho tiempo que lo conocemos, que estamos ahí, nos hemos formado ahí, conocemos el lugar, hemos estado horas y horas sentados y sentadas, mirando, buscando libros, encontrando cosas maravillosas. Bueno, y el Instituto y Eudeva tienen una relación de muchos años, ¿sí? Hay unas cuantas publicaciones derivadas de ahí, a las que, bueno, ahora se suma la de Diego, pero bueno, por nombrar algunas, el Teatro de Lope de Vega de José Francisco Gatti, la originalidad artística de La Celestina, que hace poco tuvo una publicación digital que la rescató un poco de no estar disponible, ¿no? Estudios de literatura española y comparada de María Rosalida, la misma publicación del Quijote, ¿no? Anotado por Celina Sabor de Cortázar e Isaías Lerner, que tuvimos ocasión de reeditar en el 2005, ¿no? Como, bueno, rescatarlo también de una larga ausencia. Muchas publicaciones que nuevas generaciones del Instituto han producido, como lecturas críticas de textos hispánicos, coordinado por Melchora Romanos, que está acá también, Paralela Cervantes 1 y 2, en la que participaron Diego y Alicia Parodi como compiladores y coordinadores, Para leer el Quijote, El Gran Teatro de la Historia, Las Ejemplares, una sola novela, la tesis de doctorado de Alicia Parodi, El Quijote desde su contexto cultural, Los itinerarios del imperio, Misceláneas ejemplares, Para leer el Guzmán de Afarache, que fue bien compilado por Michelle y Diego, Seminario sobre el Quijote de Alicia Parodi, y Cervantes frente a la cultura de su tiempo, a la cultura simbólica de su tiempo, de Julia. O sea, como ven, todos en algún momento pusimos algo en algún libro producido por el Instituto y publicado por Eudeva. Así que, bueno, eso le da un carácter especial a esta presentación. Y además, y esto lo digo sintéticamente para no aburrir, la profunda relación que es un manual del tipo del que Diego nos propuso
plantea con nuestra misión como editorial. Porque esta publicación, que es algo, bueno, a lo mejor Diego lo cuenta después, pero surgido en un momento difícil y oscuro para todos nosotros, como fue la pandemia, al final da en la tecla con un montón de cuestiones. Porque, bueno, no voy a hablar de su contenido porque para eso están las expertas, pero como les decía, cumple con, o nos ayuda a nosotros como editorial a cumplir con nuestras 3 misiones fundamentales que tienen que ver con la investigación, la docencia y la extensión. Porque un manual de estas características, primero que es una oportunidad de difundir la tarea de investigación que se hace en nuestra universidad. O sea, todo el trabajo que Diego ha hecho a lo largo de todos estos años de su carrera como investigador, leyéndose hasta la última letra que se publicó sobre el Quijote y compartiéndola con colegas y estudiantes. Además, es una herramienta utilísima para otros docentes, no solo del nivel superior, sino también del nivel medio, ¿no? Que necesitan también acompañamiento en un recorrido capítulo a capítulo de esta obra, que a veces asusta, que a veces amedrenta, ¿no? Entonces, bueno, poder ir capítulo a capítulo recortando episodios, aventuras, ordenando la lectura y en compañía de alguien que conoce muy bien el texto. Y por último, es un libro que acerca a un montón de lectores y lectoras inesperados que a lo mejor nunca se atrevieron al Quijote, que dicen, ay, sí, a mí me gustaría, pero la verdad es que lo arranco y no entiendo y no sé, y el lenguaje es tan distante, porque bueno, porque ha pasado el tiempo y ha quedado distante. Bueno, es una excelente compañía para pasar esa aventura de modo más ameno. Así que bueno, no tengo mucho más que agradecerle a Diego que se haya acordado de nosotros cuando se le ocurrió esta idea, ¿no? Y bueno, desearle mucha suerte al texto, al libro, que ha quedado muy lindo, con esa tapa también, que bueno, acerca bastante más al público, ¿no? Al ser algo más lúdico y más actual. Una cosita más, al respecto de esta cuestión de acompañar lectores nuevos, muy buena idea de Diego de incluir ilustraciones que, bueno, hacen eso, ¿no? O sea, alivianan, aligeran el recorrido. Bueno, me da mucha timidez como estar acá y hablar ante un público tan nutrido. Y además porque no preparé ningún texto, tengo algunos apuntes. Lo primero que quiero decir es mi admiración por el gesto, ¿no? Por la decisión de escribir un manual. Y hacerlo en un momento tan especial como la pandemia, cuando durante creo que años deseamos tener retraimiento, soledad, silencio para leer, reflexionar, escribir. Bueno, cayó la pandemia, nos tocó la pandemia, un aislamiento social preventivo y obligatorio que, bueno, quizás además sea el tiempo en que se incubó el huevo de la serpiente, ¿no? Entonces, como la idea de conjurar la atrocidad de meses de pantalla, de ausencia del estudiante, del colega, del compañero, de lo humano, me parece que la idea, ¿no? El proyecto de escribir este tipo de libro, un manual, es realmente como una idea muy ingeniosa. Y como con el Quijote, la verdad que, bueno, como nunca, la necesidad de volver a un personaje como Quijote, ¿no? El Quijote, que no se conforma con la realidad, que no se conforma con un mundo pobre en amor, un mundo desprovisto de piedad. O sea, como en un momento en que, como nunca, tenemos la necesidad, la urgencia de un protagonista que ve más allá, que ve en grande, que ve de otra manera, que ve una vida con sueños y utopías, que quiere impedir que se ejerza la violencia contra los más débiles,
que no se resigna nunca al siglo de hierro que le tocó, ¿no? Entonces, como me parece que la idea, el gesto, ¿no? Del manual es una genialidad, ¿no? Por otra parte, como admiración por el concepto de manual, porque cuando Diego me dijo que había escrito este libro, un manual, enseguida pensé evidentemente en el Enquiridión de Erasmo, ¿no? Entonces como volvió a aparecer toda la genealogía erasmiana, ¿no? de los textos de Cervantes. Y me parece que es importante porque creo que como todo ese trasfondo erasmiano, ¿no? Y bueno, evidentemente pasando por la traducción al castellano de Alonso Fernández de Madrid, ¿no? Bueno, es una genealogía que pasó quizás a un segundo plano últimamente. Bueno, no soy especialista, no soy cervantista, ¿no? Como soy alemanista, pero me parece que de lejos, me parece que ese trasfondo erasmiano pasó un poco a un segundo plano últimamente, en los últimos años, ¿no? Entonces, como quizás, bueno, sería necesario volver a ese manual del caballero cristiano, el Enquiridión, y evidentemente como al elogio de la locura, porque como nunca necesitamos como una máquina de guerra para lanzarnos con humor contra los vicios de los contemporáneos, ¿no? Entonces, me parece que realmente es urgente volver al mismo tiempo a algo que nos da pautas para ser como humano en el tiempo que nos toca, y por otra parte como reapropiarnos de palabras como locura o loco, ¿no? Creo que como en Argentina como nunca, ¿no? Y bueno, toda mi admiración por el contenido, porque no es un manual, es una suma. Como tiene un espesor impresionante. Diego leyó absolutamente todo. No creo que ignore un solo paper sobre Cervantes. Entonces es muy impresionante como la cantidad de perspectivas que ofrece este manual, ¿no? Porque, bueno, está el enfoque, digamos, yo diría de historia cultural, un poco a la Lucien Febvre, ¿no? Como cuando en su libro El problema de la incredulidad en el siglo XVI, la religión de Rabelais, o sea, una especie de contextualismo radical, eso de como leer el texto en su tiempo, como estudiarlo como objeto del pasado, o sea, preguntándose cuál era la caja de herramientas del presente de Cervantes, ¿no? Entonces, creo que este objetivo como está en el manual, pero también está el enfoque de leer este texto según las tradiciones interpretativas que siguen activas, ¿no? Para interpretaciones que no le deben nada a los historiadores. Entonces, la multiplicidad de enfoques interpretativos está, ¿no? No es una escuela, ¿no? Y por supuesto, siempre está el enfoque de buscar la fuerza de una palabra que no cesa de abrir al mundo, de ensancharlo, o sea, del Cervantes poeta, ¿no? Lo que más buscaba el autor del Quijote. Entonces, realmente es mucho más que un manual, ¿no? No solamente es el manual de Juan Diego Vila, que es como el gran especialista argentino internacional de Cervantes, sino que realmente es un libro que es una invitación
a salir de vuelta al camino, ¿no? Con Alonso Quijano el Bueno, con una guía escrita por un autor ingenioso. Es realmente necesario como volver a salir a caminar, ¿no? Con el Quijote, con Sancho Panza, guiado por Diego, porque bueno, siempre hay que acordarse del versículo de Job, ¿no? Que estaba en la portada del Quijote de 1605, o sea, espero lucem post tenebras, ¿no? Espero el reino después del exilio, esa esperanza en la inteligencia, en el espíritu crítico, en la literatura, en la lectura crítica. Creo que realmente hace falta para salvarse del no sentido, ¿no? De nuestro presente. Me parece que voy a repetir mucho de lo que ya se dijo y perdonen que yo lo tengo armado, pero lo tengo escrito. Espero no aburrirlos con esto y no marearme entre los papeles y el micrófono. No sé si podría hacer las tres cosas al mismo tiempo. Tener el micrófono, agarrar los papeles y leer. Son 4, ni siquiera puedo contar. Bueno, pero estoy muy, muy contenta de estar acá con Diego, con Jimena, con Michelle, que son grandes amigos. Y bueno, empiezo a leer un poco. Lo primero que pensaba es cómo yo conocí a Diego como profesor, ¿no? Yo estuve en su primera comisión de prácticos en 1992. No logré acordarme si era primer cuatrimestre o segundo cuatrimestre, pero bueno, bastante que me acuerdo de que era 1992. Así que en algún punto yo fui testigo de su estreno en la docencia. Y en cierta forma su estilo de preparar las clases, que teníamos 2 clases por semana de 2 horas cada una, ¿no? en ese tiempo, su estilo de tener todo escrito, todo pensado y armado para trabajar en el práctico, ¿no? Para trabajar en la clase, fue después un poco, yo no estaba empezando, pero más o menos, y fue un poco el molde con el que después me di a los otros ayudantes de prácticos, recuerdo durante la carrera, ¿no? Y fue, por supuesto, también mi ejemplo, bastante tiempo más adelante, para mis propias clases de prácticos. No digo que lo haya logrado, pero digo, era un modelo. Y lo que quiero decir con esto es que nos une una línea de maestros y maestras que comienzan para nosotros con Alicia Parodi, que es nuestra maestra cervantina, ¿no? Es la maestra de ambos y a quien le debemos nuestra fascinación por el texto de Cervantes, así como los permisos para la interpretación que nos seguimos tomando los dos. En esta línea de maestros, por supuesto que también está Melchora Romanos, ¿no? Estos maestros que nos formaron y Melchora que tanto nos enseñó en todos los niveles de la vida académica. Y sigo pensando, ¿no? y el siguiente nombre que me aparece es Isaías Lerner, que fue el profesor de prácticos de Alicia antes de dejar el país, y la madre fundadora de nuestra cátedra, podríamos decir, que fue Celina Sabor de Cortázar, a quien yo no conocí, pero cuyas huellas quedan y siguen estando presentes todavía en la cátedra de literatura del siglo de oro de la UBA. Y además, estando justamente aquí en Eudeva, como ya se recordó, no podemos olvidar que ellos dos, Isaías Lerner y Celina Sabor de Cortázar, fueron los editores y anotadores de la excepcional edición del Quijote que publicó Eudeva a partir de 1969, que fue además la primera edición anotada hecha en Latinoamérica. Y pensando un poco en todo esto, el otro día hablando justamente con Susana Artal, otra colega del Instituto de Filología, me hacía notar ella algo que, bueno, también un poco lo mencionaron, ¿no? Lo mencionó Jimena, ¿no? Pero otra línea importantísima que me gustaría destacar, que es la de la generosidad de investigadores docentes, una línea de generosidad de investigadores docentes que hemos tenido y seguimos teniendo en el Instituto de Filología.
con Amado Alonso y María Rosa Lida, quizás como fundadores de esa línea, y el legado para nosotros también inolvidable de Ana María Barrenechea, también Frida Weber de Curlat, que aunque no la conocimos, otra más, ¿no? Sus huellas siguen quedando en el instituto. Y esta generosidad de la que hablo, o de la que hablábamos con Susana, se nota en el hecho de ser investigadores que no se quedaron encerrados en sus temas específicos, sino que volcaron sus investigaciones a la docencia, a esta generosidad que es la docencia, pero también que dieron un paso más en el que es el que dan aquellos que convierten su docencia en difusión a través de los libros, ¿no? Es decir, hacer salir la docencia universitaria a las calles y a las casas de los innumerables interesados, que pueden ser estudiantes o docentes de otras partes del país o del mundo, o también pueden ser lectores curiosos, quizás impertinentes, pero siempre bien invitados, ¿no? Siempre bien recibidos. Y como recuerda Juan Diego en la introducción a su libro, que es muy importante, ¿no? Es muy interesante, Cervantes fue gran maestro de todos los lectores modernos. Y no cabe duda de que si hay algo de lo que habla el Quijote, indiscutiblemente, es de las formas de leer los libros, el mundo, ¿no? Y que es en esas formas de leer y en eso que está en el Quijote donde se plantea que más allá de lecturas cerradas o rectas, si es que existen lecturas rectas, se postula que la lectura construye siempre nuestra forma de ser, de relacionarnos y, por supuesto, de entender lo que nos rodea y entendernos a nosotros mismos. Así entonces, si el libro de Diego es el libro de un maestro destinado a sus alumnos, es también el libro de un lector que dedicó años al Quijote de diversas maneras y en distintos formatos, y que ahora nos ofrece su propia lectura erudita y amena para acompañar la lectura y el estudio de Cervantes. Bueno, como sabrán, y ya se mencionó, ¿no? Este libro, El Quijote de 1605, capítulo a capítulo, un manual, se gestó durante la cuarentena del 2020 y fue la manera de hacer llegar a los estudiantes de la materia Literatura Española del Siglo de Oro, Literatura Española II, los teóricos sobre Cervantes que formaban parte del programa. Así, semana a semana se ponía a disposición de los alumnos una clase escrita que englobaba el comentario de entre unos 4, 5, 6 capítulos, iba dependiendo de los bloques que se armaban, ¿no? Y recuerdo bien cuando vi las primeras clases, ¿no? Que eran densas, completas, llenas de las propias lecturas de Diego, sumando a eso lo más relevante que la crítica había dicho sobre esos capítulos, mi primera reacción fue de estupor, ¿no? ¿Cómo hacía él para condensar todo eso, ¿no? ¿Cómo hacía para resumir, compendiar y al mismo tiempo mantener su propia voz en la lectura? Y a esto además se suma esto de que le agregaba imágenes ilustrativas, porque esas imágenes que están en el volumen estaban ya en las clases originales de la materia, ¿no? También confieso que me preguntaba si podría ser bien recibido por quienes cursaban la materia y quizás nunca habían tenido contacto con Cervantes, pero lo cierto es que las clases dieron muy buen resultado y especialmente también cuando ya en el 2021 pudimos sumar clases por Zoom que se sumaban, ¿no? que complementaban un poco estas mismas clases y en las que los alumnos veían, ¿no? El modo particular de presentar las lecturas de Diego, ¿no? Ese humor que conocemos, las bufonadas, el histrionismo que lo caracteriza. Pero bueno, sea como fuere, no cabe duda de que más allá de todas las dificultades, fue una cuarentena muy productiva la de Diego, y este libro sin duda es su testimonio irrefutable, o como podría decir Cervantes, y nos recordaba tantas veces Alicia, una adversidad provechosa, ¿no? Pero
todavía no terminé, me faltan la mitad. Vayamos al, al libro que se presenta hoy. Hay que destacar, en primer lugar, el hecho de que el libro trate el Quijote de 1605 como una obra autónoma, ¿no? Como yo creo que tiene que tratarse siempre, porque justamente la lectura que propone Diego ayuda a prestar la correcta atención al primer volumen como un texto terminado, ¿no? Aunque el texto al final siente las bases de una o varias continuaciones, pero es un volumen que fue pensado por su autor como un libro que se vale por sí mismo, y de ese modo fue leído por sus primeros lectores, por lo menos hasta 9 años después de la publicación del primer Quijote, ¿no? Hasta 1614, en el que sale la segunda parte del Falsario de Avellaneda, y después en 1615, 10 años después, cuando sale la segunda parte de Cervantes. Pero es muy importante que se tenga conciencia de que los dos Quijotes son obras distintas, conectadas, por supuesto, pero hechas en dos momentos muy diferentes de la vida de Cervantes. Y lo que Diego busca en sus análisis, y lo dice, ¿no? Lo plantea en esas palabras de prólogo, esas páginas de prólogo, es recuperar para el lector actual las condiciones en que la obra fue leída por sus contemporáneos, ¿no? Se busca reponer el contexto cultural de escritura, de recepción y de creación. Es decir, con qué otros géneros la obra se estaba comparando, asemejando, con cuáles competía, cuáles eran los rasgos que aparecen, que eran la norma entonces, pero también, y especialmente, qué operaciones disruptivas introduce Cervantes, ¿no? Algunas de las cuales nos parecen tan modernas, como los juegos metaliterarios del principio. Y además, ¿no? Teniendo en cuenta que el libro no es otro estudio sobre el Quijote, sino que como se dijo ya muy bien, y como dice el título, es un recorrido capítulo a capítulo, sin saltearse ninguno, y dando un tratamiento bastante equitativo a cada uno, y que en estos capítulos donde Diego en muchos momentos reformula cosas que él ya analizó en estudios previos, ¿no? Igual de todas formas todo lo hace de nuevo, también se zambulle en todo aquello que no le había interesado especialmente en su momento, o lo que no le había dedicado trabajo, porque todo capítulo merece ser comentado, ¿no? Así, entonces, capítulo a capítulo del Quijote, el libro nos sumerge en clases magistrales en las que no se pierde la propia lectura del profesor, no se borra la impronta de Diego, pero también, y quizás con más espacio que en las clases presenciales, se ponen en juego los comentarios críticos más relevantes de la bibliografía que él rescata, ¿no? Incluso también las opciones que él no comparte, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque opciones que quizás no comparte, pero que es imprescindible conocer para estudiar la evolución crítica del Quijote. Pienso, por ejemplo, en toda la cuestión de las precisiones narratológicas del primer autor, segundo autor, traductor, etcétera. Toda esta cuestión que trata y explica y da las referencias en la parte entre los capítulos 8 y 9, ¿no? En los que ese tema es importante para estudiar. Y otra cuestión con respecto a la bibliografía, ¿no? Esta bibliografía incluida y comentada, es que no solo están los grandes nombres del cervantismo histórico, los maestros de Diego, los críticos actuales que lo han inspirado, sino también sus discípulos y colegas, ¿no? Y así, por ejemplo, que mi nombre, el de Clea Gerber, el de Celia Burgos, el de Jimena González, estén juntos con el de Mary Gaylor, Edward Riley, Agustín Redondo, Ruth El Zafar, Maurice Moló, ¿no? Entre tantos otros, es un halago que, por supuesto, nos enorgullece. Se siente un poco como si Diego estuviera haciendo el mecanismo de lo que Alicia llamó el circuito del nombre, ¿no? Que es la forma en la que teorizó Alicia Parodi, de qué manera quiere Don Quijote que
Dulcinea se enamore de él, ¿no? Que le llegue su nombre a través de la fama de los otros. Un poco, quizás Diego está queriendo hacer eso, pero más allá de exageraciones y ensoñaciones caballerescas, lo cierto es que esta forma de Diego ayuda a dar testimonio y también a sostener, a cimentar la vitalidad de los estudios del Siglo de Oro en nuestra universidad, en la Universidad de Buenos Aires, y del que este libro, sin duda, es fruto. Y antes de terminar, quiero volver a un punto, ¿no? A los lectores modelos de este libro o al tipo de lectura al que se los invita. Porque debe quedar claro que este manual no es una obra que se pueda leer independientemente del texto del Quijote, al que en ningún modo, por supuesto, sustituye, o que pueda entenderse sin leer antes el capítulo del Quijote que se menciona. No, este manual supone un lector que vaya del texto de Cervantes a los comentarios del volumen. Requiere leer con atención cada capítulo del Quijote para que el manual cobre sentido, y en muchos casos los comentarios presentados en el manual harán que el lector quiera volver al texto de Cervantes para notar lo que no había visto o para responderse, como solo puede responder cada lector individualmente, las preguntas que deja planteadas Diego en sus comentarios. En resumen, el lector que busca este manual es un lector relector que se forme y retroalimente en los textos. El manual fomenta el diálogo y una construcción a lo largo del camino, en modo un poco semejante a lo que sucede con Don Quijote y Sancho. En definitiva, como ya lo han dicho quienes me precedieron, ¿no? Este manual, si bien no es de ninguna manera, es una imprevista y azarosa aventura de camino, como las que podían suceder a Don Quijote, pero sí es una guía en el camino de una aventura, esa aventura que es siempre leer el Quijote. Bueno, antes que nada, bueno, todo es agradecimiento, ¿no? No solo a las presentaciones que han hecho Jimena, Michelle y Julia. Siempre está ese adagio que dice detrás de todo un hombre y una gran mujer. Bueno, yo debo haber necesitado demasiadas, porque siempre tuve muchas mujeres apoyándome, ¿no? Desde las directoras de tesis, las maestras. La formación, en mi caso, siempre ha sido en femenino, ¿no? En el caso de Jimena, bueno, vos afortunadamente lo dijiste, debo agradecer el trabajo editorial de elaboración, de preparación, de todo lo que supone poder imprimir un manual que ha sido ejemplar y he tenido todo el tiempo la energía que incluso a mí me flaqueaba en algún momento, porque te llegaban las pruebas en el momento que tenías 80 parciales para corregir. Y yo digo, sí, ya las voy a mirar, y cuando volvías a las pruebas, no sé, ya había terminado el cuatrimestre, ¿no? Entonces, las tareas que todo docente asume supletoriamente, ya las fue apuntalando continuamente, y además es una editora eximia y experta, ¿no? Ella sabe, no es lo mismo editar con cualquier otro, ¿no? Ella conoce a la perfección y sabe de qué hablamos, ¿no? Con lo cual no vamos a recordar viejas anécdotas de otros editores, o, bueno, no se hace, queda muy mal, no lo voy a dejar grabado, pero después me lo pueden preguntar. Y entonces, bueno, eso es algo que eternamente le voy a estar agradecido, porque ella siempre ha confiado en mí, ha confiado en nosotros, y es como lo ha dicho hace un momento, la verdadera casta filológica es el cervantismo acá. O sea, estamos incrustados, vamos pasando de generación en generación, y hay que enorgullecerse de lo que uno es la mejor defensa. Así que, bueno, mil gracias, Jimena, por todo. También agradecerles a la queridísima Michelle y a Julia por todo lo que han leído y han podido valorar, ¿no? Para mí, como ya mencionado más de una vez, el proceso de escritura
fue complejo por un sinnúmero de razones, ¿no? En ese primer aislamiento donde los alumnos ni siquiera eran alumnos, eran nombres en un foro, y que además las instituciones les decían, bueno, el alumno puede no estar durante 4 semanas seguidas, puede anunciar que se va a suicidar, puede insultarlo, y usted le tiene que considerar presente, y usted tiene que considerar que sigue cursando, y usted, pues entonces llegó un momento que uno decía, ¿para quién corno escribo esto? O sea, ¿quién es el alumno, no? Efectivamente, fue todo un proceso donde uno también fue construyendo una idea de alumno, ¿no es cierto? O sea, la idea que uno tenía o que quería preservar o recuperar de lo que podía ser un alumno, porque la realidad es que cuando uno da clase, presencial me refiero, uno siempre, al menos yo, tortura a algún alumno, algún punto de vista en el aula, porque no se puede hablar al vacío, uno necesita a alguien, y el pobre Martí, que en algún momento lo siguió, o sea, ahí quedó atrapado por el docente, ¿no? Bueno, entonces, eso en pandemia era imposible. Entonces, esa escritura de las clases, en un momento dado, bueno, incluso en ese proceso, habíamos empezado en el primer cuatrimestre, porque dábamos el segundo, hubo un momento donde en casa nos contagiamos, y llegó un momento que la preocupación mía fue decir, me quedan 3 clases por terminar. O sea, mi gran preocupación había pasado a ser terminar el manual, ¿no? O sea, el mundo podía incendiarse, pero yo tenía que terminar las clases porque ¿quién iba a continuar sino en la materia? O sea, y ahí me di cuenta que ese efecto de postrimería, ¿no? De ese coqueteo perverso que nos forzó la realidad con la finitud, la muerte, las tensiones constantes, a mí me hizo poner en otra perspectiva lo que había sido toda una vida de producción crítica y de docencia, ¿no? Porque por un momento uno piensa y dice, bueno, ¿qué me gustaría que quede? ¿Qué me gustaría dejar como un legado? ¿Qué me gustaría que perviviese, ¿no? Es decir, cuánto de lo que nosotros fuimos o de lo que fue nuestra pasión lectora va a pervivir, ¿no? Entonces, digamos que en cierta medida este manual que yo empecé a escribir o construir para una idea de lo que sería mi alumno o el alumno que yo quería tener delante, alumno o alumna, no quiero que me cancelen, ¿no? Y no discrimino. La realidad es que me di cuenta también de que empezó a ser el manual que yo querría para mí, porque era como toda una idea de la necesidad de preservar, de dejar reordenado ese modelo de un manual que muta en suma, como dice Michel, ¿no? Bueno, en toda la tradición crítica del Siglo de Oro hay una larga tradición de anotadores in extenso, ¿no? Es decir, verso a verso. Acá Mineca no me deja mentir. La vida de los comentaristas de Góngora, verso a verso, es algo así, más o menos. Me hizo poner en perspectiva también esto de, efectivamente, si era un desdoro que fuera un manual. Porque históricamente a nosotros nos formaron en esta idea de que lo que tiene que hacer un investigador científico es crítica, producir artículos científicos para revistas de especialidad que leen 7 personas en el mundo, ¿no? O sea, uno invirtió meses y meses y meses y de repente incluso los evaluadores, los pares ciegos de lectura del artículo dicen, falta tal cosa, se equivocó en la cita, noto fluctuaciones en los modos de anotar y uno tiene ganas de matarlo, ¿no? Entonces, efectivamente, la mira de uno siempre estuvo puesta ahí. Y empecé a valorar esta idea de por qué un manual tiene que ser algo en sí mismo malo. Las tareas de divulgación son a veces quizás las tareas más difíciles, porque para ser un buen divulgador hay que saber demasiado, hay que saber muchísimo, porque hay que lograr conservar el objeto de estudio, de interés, sin pervertirlo, es decir, para que algo se pueda volver atractivo,
para que algo despierte el interés de personas que quizás nunca se habrían interesado en esto, es necesario saber también cómo hacerlo. Y empecé a pensar y a reconocer que un manual no estaría tan mal, sobre todo porque también para nosotros como docentes universitarios, el problema del bagaje con el que llegan los chicos, ¿no? Me estoy convirtiendo en una señora gorda que cae en todos los clichés, más o menos, pero bueno, el bagaje de los chicos con los que llegan los alumnos que no saben, bueno, sí, a ver, el día que en un final pregunté, bueno, ¿y cómo salió Lepanto? Y me dijeron empate, yo dije, bueno, estamos mal, tachame la 12, ¿viste? Y sigamos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, efectivamente, en vez de quejarse, la realidad es que uno tiene que tratar de acercarse, ¿no? En vez de tomar distancia, empezar a pensar, bueno, ¿cómo se soluciona? Y uno de los modos que a mí me pareció que era central para solucionar era también brindar con el manual una herramienta, no me gusta mucho esa palabra, pero queda muy bien, ¿no? Con la cual docentes que toda su vida ha circulado y transitado en escuelas medias, por ejemplo, que cursaron Siglo de Oro 25 años antes y que nunca más volvieron, como llegaron y llegó un nuevo coordinador de área y les dice, este año vamos a ver el Quijote. El Quijote que sigue enseñándose docente es con los saberes de 25 o 30 años atrás. Entonces, un manual que actualice, que sistematice lo que hoy reconocemos como válido, que ponga las cosas medianamente en orden. O sea, yo trato de ser lo más ecuánime con todos, ¿no? Uno siempre lee con pedigree, ¿no? Hay personas en las cuales algo no te gusta y no las vamos a leer. O sea, yo soy sincero, ¿no? Pero en general he tratado de leer todo y después cuando veía y armaba esa parte más emocionante, que es armar la bibliografía ordenada, ¿no? Donde uno descubre que tiene problemas así de ordenamiento alfabético, en ese momento uno se da cuenta de que decís, bueno, también la angustia me pegó por el lado porque cada vez que preparaba las clases, digo, seguía buscando y no hay nada de esto, y googleaba, bueno, además de la pandemia y todo esto, fue una gran compañía, bueno, tener internet, obviamente, la virtualidad, ese costado de la virtualidad fue muy bueno, y fue muy bueno también poder trabajar con todo el banco de imágenes del Quijote que recuperó toda la tradición de, digamos, de ilustración del texto desde el siglo XVII en adelante. Y además que me permitía tangencialmente sugerir, bueno, miren, esto es de una edición de Nueva Delhi, esto de Tokio, esto de Toronto, esto de tal lado, del siglo XVI, del XVII, bueno. Entonces, efectivamente, esa tradición iconográfica también había ido fraguando sentidos, porque los primeros ilustradores quizás tuvieron el desafío de pensar cómo representar figuralmente a los personajes, a las situaciones, y fueron creando también toda una tradición, ¿no? Por eso cuando el manual fue tomando cuerpo, le dije a Jimena, yo quiero que el prólogo lo haga Michelle, porque es argentina por elección, y quiero que sea rep, ¿no? O sea, que sea un manual íntegramente argentino. Para mí es muy importante valorar lo que aquí se produce, destacar que la labor intelectual es un trabajo y es una producción, que nuestra fábrica es el Instituto de Filología Amado Alonso, que ahí nos formamos, ahí nos sentimos a gusto y estamos cotidianamente. Y por eso cuando elegí la imagen, o sea, Rep, un genio como siempre, cuando le escribo, me dice, sí, tomá, agarra lo que te guste. Entonces empecé a mirar de todas las ilustraciones, y esta para mí es particularmente significativa, porque a diferencia de toda la tradición iconográfica del Quijote, que
tiende a figurar y a representar la locura con rasgos de extravío, de desborde. Son clásicas esas imágenes de Don Quijote enloqueciendo con libros y con los ojos que se le salen, como si realmente fuese una afección el devenir loco. A mí me parecía genial esta, porque trasunta alegría. Porque una de las cosas que uno no debe olvidar tampoco es que en el proyecto del Quijote hay felicidad. Hay, sobre todo, entusiasmo por una elección, ¿no? Por una apuesta vital que es vivificante, vigorizadora para el protagonista y que hace que nosotros como lectores no nos interese en lo más mínimo quién fue, sino efectivamente esa apuesta decidida por lo que quiso y quiere ser, ¿no? Entonces, para mí, hay que recuperar, como dice Michel, uno de mis grandes traumas. Yo fui durante muchos años padre de gatos. Entonces, el 2015, cuando empezaron que todos esos cantos con fuera gatos, yo digo, pobres los gatos, no tienen nada que ver. Bueno, ahora en esta época que han empezado con los locos y las diatribas contra los locos, bueno, distingamos, ¿no? O sea, no todos los locos son iguales, ¿no es cierto? Por lo pronto tenemos un loco hermoso, ¿no? Y además, como dice Michel, la gran diferencia de que algo radicalmente distintivo de Cervantes, del Quijote de Cervantes, es que Don Quijote fue loco, pero jamás fue malo. Así que bueno, para mí es una alegría que mi familia, mis amigos, compañeros de vida, de ruta, alumnos y maestros estén aquí, y quiero también dedicar, por si esto queda grabado y se lo podemos enviar, todo este esfuerzo también a nuestra maestra que no puede estar acompañándonos por un problema de salud, que es Alicia Parodi, pero que está en el corazón de todos. Así que bueno, muchas gracias por estar.